Siguiendo, vamos a continuar haciendo otro ejercicio. Ejercicio 2. Dado un número A, almacenado en la celda 200. ¿Sí? Y otro número B, almacenado en la celda 201. Ambos mayores o igual a 0. Utilizar un programa que resuelva A por B. ¿Sí? En este caso, en vez de una suma, una multiplicación. Y almacenar el resultado en la celda 202. Punto de carga, celda 300. Casi lo mismo. ¿Sí? Con lo cual, o sea, el set de instrucciones va a seguir siendo el mismo, las longitudes de los componentes va a seguir siendo el mismo, con lo cual creo que esto debería ser algo casi automático, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver esto? Sería lo mismo si tuviese una instrucción que resuelva la multiplicación. La unidad aritmético lógica de esta máquina que compré no resuelve multiplicaciones, porque era bastante barata esta máquina. Entonces, ahí estaba el motivo de que era barata, porque no sabe multiplicar. Entonces yo tengo que hacer uso de mis conocimientos de la matemática y resolverlo de una manera alternativa. O sea, lo que no sabe hacer la unidad aritmético-lógica lo tengo que resolver yo de una manera artesanal, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, ahí hay que empezar a pensar un poco cómo resolver, ¿no? Este caso. Alguno por ahí creo que dijo algo de sumas sucesivas, ¿no? Y bueno, en realidad es correcto eso, porque la idea es realizar una estructura que va a terminar siendo una especie de ciclo o bucle, en donde yo voy a tener que ir resolviendo una suma hasta que se cumpla cierta condición de fin. Hay que resolver, en principio, esos dos inconvenientes. No puedo multiplicar y no puedo restar. Pero bueno, uno sabe que la multiplicación es una operación que deriva de la suma, porque son sumas sucesivas, y la resta es una suma de un número negativo, con lo cual, de alguna manera, en principio pensamos que se va a poder resolver. Yo voy a optar por algo que creo que es lo más simple, que es usar el contador directamente como la celda 201. Y la pregunta que puede surgir ahí es decir, bueno, pero perdés el valor inicial. Y la respuesta es sí, lo voy a perder porque lo voy a ir decrementando y voy a perder el valor original de la 201. En este contexto de este ejercicio, no necesito recuperar el valor original, con lo cual, ir decrementándolo hasta que llegue a 0 y perder el valor original, no me afecta. Si yo ese valor original necesitaría en algún otro programa volver a recuperarlo, bueno, ahí sí necesitaría poner en una copia que trabaje como contador, ¿ok? Entonces, eso es lo que a veces nos va a indicar la manera en que lo resolvemos, ¿ok? Entonces, bueno, en algún momento voy a ir decrementando ese valor que está en la celda 201. Después dijeron por ahí que había que hacer como unas sumas sucesivas, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Si uno tuviera que explicarlo de manera no demasiado técnica, ¿qué es hacer una suma sucesiva? Sumar varias veces como a un mismo elemento, ¿no? Un elemento que tiene un valor, volver a sumarle otro, y siempre ir modificando un elemento, ¿no? No me quiero tentar en decir otra palabra, ¿sí? ¿En qué podemos concluir? Ya yendo un poco más a lo que es la máquina, ¿cuál podría ser ese elemento que tenemos que ir haciendo la suma sucesiva? Hay una celda que va a tener que ir almacenando esa suma sucesiva. Y finalmente el resultado tiene que quedar en la 202, ¿sí? Porque es lo que pide el enunciado. Tiene que quedar en la 202, con lo cual podría ser la 202 la celda que va a ir recibiendo esas sumas sucesivas. Y ya el resultado me va a quedar en la 202. Hay algunas conclusiones a las que quiero ir llegando para después empezar a la parte de la programación, digamos. Si yo
elijo que el resultado, en realidad no puedo elegir el resultado final, tiene que estar en la 202. Ahora, si yo quiero ir haciendo esa acumulación de suma sucesiva directamente en la 202, ¿cuál tiene que ser el estado inicial de la celda 202? Tendrá que inicializar en 0 para que cuando reciba la primera suma tenga lógica, ¿sí? Con lo cual el programa en principio podría empezar inicializando la celda 202 en 0. Eso también es un escenario bastante común en algunos ejercicios, y tener que darle un contenido inicial a una celda, de manera a través del código. Después vamos a ver que existen algunas maneras alternativas que nos sirven de atajo, pero en principio nuestro programa tendría que asegurar que la celda 202 esté inicializada en 0. Ahí van haciendo más preguntas. Lucas dice, para restar 1 en realidad deberíamos sumar -1, ¿no? Correcto. Vamos a ver de qué manera podemos sumar -1. Le vamos a encontrar una manera. Y Martín dice, necesito bifurcaciones. Una para irme al final del programa y otra para irme al principio del loop. Correcto. Bien. Sí. Entonces, arranquemos por inicializar la celda 202 en 0. Y elijo esta manera para dar uso a la instrucción carga inmediata, que la carga inmediata es la instrucción cuyo código es 0. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre la carga y la carga inmediata? O sea, la instrucción 0 con la 1. Que creo que en uno estás cargando el contenido de la dirección de memoria y en el otro estás cargando literalmente el valor que le estás pasando. Correcto. La carga inmediata, lo que va a copiar en el acumulador o cargar en el acumulador es el contenido del operando. El contenido del operando son los 3 dígitos que están en ese lugar que estoy sombreando acá, ¿sí? Yo la marco como signo de pregunta, es el contenido del operando, ¿sí? Lo que se va a cargar en el acumulador es el contenido del operando. ¿Alguien tiene algo para decir de eso? ¿Y cómo vas a señalar a la 202? Bien, me sirve la pregunta, porque en realidad yo para guardar un valor en la 202 necesito una instrucción que escriba una celda de memoria, por decirlo de manera bruta. ¿Con qué instrucción yo puedo guardar un valor en una celda de memoria? Con la 2, pero necesito el 0 cargado en el acumulador primero, que es lo que estamos Correcto, haciendo. correcto. Generalmente, algo que parece un problema simple, en Abacus hay que resolverlo con 2 o 3 instrucciones, ¿sí? Entonces yo para inicializar una celda en 0 de manera programática, necesito primero tener ese 0 en el acumulador y después con la instrucción de almacenamiento copiarlo en la celda de memoria, ¿sí? Necesito 2 instrucciones para inicializar una celda de memoria en 0 de la manera que lo estamos haciendo ahora. Y de ahí viene esta primera instrucción, que lo vamos a resolver con la carga inmediata. El objetivo de la carga inmediata, mejor dicho, más que el objetivo, lo que hace la carga inmediata es cargar un valor en el acumulador. ¿Qué valor va a cargar? El contenido del operando, ¿sí? Y es fundamental entender esto porque es como una de las partes más importantes de la materia, entender cuándo hablamos de una dirección y cuándo hablamos de un contenido. En la instrucción carga, el operando era la dirección de memoria a la donde había que ir a buscar el dato, ¿sí? La carga inmediata, el dato es directamente el contenido del operando, ¿sí? Acá el operando representa una dirección y acá el operando directamente es el dato que se va a cargar en el acumulador. Pregunta, ¿solo podés Bien, cargar 12 bits de contenido con la carga inmediata? bien. Ahí quería llegar. ¿Por qué? Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué te surge esa duda? Digo, porque el primer bit, digamos, sería el de la instrucción. El primer bit, los primeros 4 bits. Correcto. Y los Esto, otros sería el contenido de lo que claro, querés cargar. lo que se va a cargar en el acumulador es lo que estoy sombreando, ¿sí? Los Claro. 3 signos de pregunta, digamos.
Bueno, ¿y cuál es el problema o el problema entre comillas, digamos? Que, digamos, la memoria parece que tiene un almacenamiento de 16 bits y solo podés cargar 12 porque los primeros 4 están reservados, digamos, para pasarle la instrucción. No sé si me explico. Sí, creo que estás cerca de la duda que hay que resolver, digamos. ¿Cuál es la longitud del acumulador? 16. 16 bits. O sea, 4 dígitos hexadecimales. Te voy a salvar, te voy a decir que te equivocaste por eso seguramente. 4 dígitos hexadecimales. O sea, 16 bits. O sea, 2 bytes. Todo es equivalente. Y en estos 3 signos de pregunta, ¿cuántos bits tengo? 12. Con lo cual, en principio nos decía, estás queriendo cargar 12 bits en un lugar que tiene lugar, en un componente que tiene 16. Sí, ahora, ¿qué falta repasar de la carga inmediata? La carga inmediata lo que hace es cargar un valor numérico. O sea, no es que hace una copia de bits, hace una copia, lo que se llama una copia lógica. Un número de 12 bits es un número de 12 bits. Lo que hace la carga inmediata es interpreta a ese número de 12 bits como un binario de punto fijo con signo, que eso hasta ahora tampoco lo dije, pero la máquina Abacus resuelve aritmética con valores en formato binario de punto fijo con signo, que es algo que vimos la semana pasada. Es el formato numérico que entiende y maneja esta máquina. La carga inmediata dice, bueno, el operando, o sea, estos 3 signos, esto que acá vemos representado con 3 signos de pregunta, yo lo interpreto como un binario de punto fijo con signo de 12 bits. Ese valor numérico, yo copio el mismo valor numérico, pero en 16 bits y lo llevo al acumulador. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, copio un resultado. Lo que hace es una copia de un valor lógico, no una copia a nivel de bits uno por uno. Supongamos que la carga inmediata, yo hago esto, a ver, el contenido del acumulador. ¿Cuál va a ser? La carga inmediata va a cargar el contenido del operando, que es 800, en el acumulador, que son 12 bits. Yo lo que dije es, lo que hace es interpretar el operando, que es de 12 bits, como un binario de punto fijo con signo, y copia ese número a nivel lógico, en el acumulador, pero representado con 16 bits, o sea, numéricamente es el mismo número, digamos. Vale. Voy a ir anotando las alternativas. Alguno por ahí dijo 0,800. ¿Qué más? Porque el 0 adelante no modifica el número, 0 a la izquierda y seguido. La pregunta es, en binario punto fijo con signo, ¿este valor es positivo o negativo? El 800 en binario punto fijo con signo, ¿es positivo o negativo? ¿Cómo te das cuenta, primero, y de paso repasamos, cómo te das cuenta si un binario punto fijo con signo es positivo o negativo? Si empieza con 0 es positivo y si empieza con 1 es negativo. Este binario de punto fijo que estamos viendo acá, ¿con qué empieza? En principio, no importa qué número representa, no importa eso. Lo importante es saber si es positivo o negativo. Después si es el menos, no es el menos 0, pero no importa. Después hagan la cuenta, según lo que vimos en la clase de binario de punto fijo con signo y descifran qué número es. Pero esto que vemos acá, ¿es positivo o negativo? Entonces, negativo. Negativo, porque cuando lo pasamos a base 2, quedan 12 bits y el primero, el de la izquierda, es 1.
como es un binario punto fijo con signo, porque es la aritmética que trabaja, con la que trabaja la máquina Abacus, o sea, eso es todo parte de los datos de la máquina, como opera con binario punto fijo con signo, y como la carga inmediata interpreta al operando como un binario punto fijo con signo de 12 bits, entonces el 800 termina siendo un número negativo. ¿Por qué? Bueno, porque empieza con 1, que acá uno no lo ve. Acá ves un 8 y de ahí sale la confusión. Entonces, ahí resolvemos una primera parte de entender la carga inmediata. O sea, este 800 para la carga inmediata va a ser un número negativo, no importa cuál. No importa cuál. Lo que tiene que hacer la carga inmediata es copiarlo en el acumulador en 12 bits. El mismo número, sabemos que es un número negativo. El mismo número que representa lo tiene que representar en 4 bits. En principio, estaría bien que sea esto, 0800, lo que va al acumulador. Si yo tenía un número negativo en 12 bits, si yo quiero representar ese mismo número negativo en 16 bits, no puedo empezar con 0. Con lo cual, este 0 de acá está mal. Con lo cual, en el acumulador, ¿cómo tendría que empezar? ¿Cuál sería el primer dígito acá? De lo que nos falta. 8. ¿Por qué 8? Por el mensaje de antes. Bueno, ahí habría que ver si 800 es igual a 8800. Numéricamente, si vos hallás el número representado acá y hallás el número representado acá, hay que ver si te da lo mismo. Se puede hacer con los métodos que aprendimos o, bueno, aunque sea como para hacerlo rápido, con alguna calculadora. Si alguno tiene una calculadora a mano o lo quiere resolver, porque la manera de terminar de entenderlo es haciéndolo. Y si no... Pero, ¿por qué repetís el primer 1? Si el primer 1 solo te indica el signo. el primer uno ¿es solo te así indica el la signo. respuesta? ¿Esta es la solución? ¿Esto es así? ¿Funciona? No te voy a dar la respuesta todavía. Primero quisiera ver si estos dos números representan al mismo valor. Si estas dos representaciones de binarios de punto fijo con signo representan el mismo número. Acá tenemos un binario de punto fijo con signo de 12 bits y acá tenemos un binario de punto fijo con signo de 16 bits. Podrían llegar a representar un mismo número lógico. Lo que pasa es que uno en 12 y otro en 16. Pero es probable que representen al mismo... Sería, ya va, pero sería como que están almacenando algo distinto, ¿no? Podría, es lo que hay que comprobar. O sea, ¿cuál sería el ejemplo? El 0 en 4 bits es igual al 0000 en 16. Todo en base 16, ¿no? El 0 en 4 bits lógicamente representa al mismo 0 que almacena un 0 en 16 bits. O sea, por más que tenga más bits uno que el otro, internamente representan al mismo número puro. Esto es como el ejemplo trivial. Pero lo pongo para ver si esto también representa el mismo número. Lo que hay que hacer es, con las técnicas que aprendimos, descifrar qué número hay acá y descifrar qué número hay acá. Vamos a llegar a la conclusión de que hay una manera técnica de resolverlo muy simple. Pero lo que necesito que alguno haga, no sé si lo van a terminar haciendo hoy, es que
interpreten este número, o sea, lo saquen del formato y vean qué número está almacenado. Eso lo aprendimos la semana pasada, ¿sí? Y hagan lo mismo con este y vean si les da el mismo valor. No les va a dar el mismo valor. O sea, esto es falso. No sé qué números representan. No importa. La verdad, ahora no tengo acá una calculadora online aunque sea para hacerlo con la calculadora. No importa la longitud, porque por eso te puse este ejemplo. Yo puedo tener un número, supongamos que esto es un binario punto fijo con signo de 4 bits, y esto es un binario punto fijo con signo de 16. Tienen diferente longitud, pero los dos representan al 0. Acá tenemos un caso similar. El problema es que acá ya entendimos que este era negativo y este también. Lo que hay que ver es si representan el mismo número. Acá visualmente nos damos cuenta porque el 0 sabemos que es todos los bits en 0. Acá hay que hacer el cálculo. Como es negativo hay que hacer not más 1. Y de ahí obtenemos el valor absoluto. O sea, hay que hacer el not más 1 en este. Hay que hacer el not más 1 en este y el not más 1 en este. Y ver si los dos valores absolutos dan lo mismo. Les debería dar distinto. La respuesta final es que el valor correcto del acumulador quizás es el menos esperado, que es F800. La manera práctica y técnica de hacerlo es que lo que se hace es expandir con el signo. Este 8 que vemos acá, si lo vemos en base 2, tiene un 1 a la izquierda. Ese 1 hay que repetirlo en los 4 bits que hay que completar, digamos. O sea, se expande con el signo. Para obtener el mismo valor en binario punto fijo con signo, para obtener el mismo valor en mayor precisión, lo que hace es expandir el signo. O sea, el 1, este que está acá, que es el 1 del dígito hexadecimal 8, es el 1 que hay que expandir en los 4 bits restantes. Esos 4 bits restantes en 1 terminan siendo el F en hexadecimal. Con lo cual, la respuesta correcta termina siendo esta que les marco acá. Esta en rojo está mal. Y la otra que había surgido por ahí, que era el 800, también está mal. Son las confusiones que surgen siempre cuando intentamos aclarar esto. Esta es la correcta, F800. El motivo del F, Martín, es porque la manera técnica y práctica de hacerlo es a través de lo que se llama expandir el signo. El signo de este 800 que está acá, que lo vemos en base 16, el bit de signo es el que empezaba con el 1, es el 1. Es el que dice si es negativo o positivo. Lo que hay que hacer es completar los bits de la izquierda con ese mismo valor de bit. Como es 1, lo expando en 4 bits más en 1. Si fuera 0, lo expando con 0. Y de esa forma obtenés la misma representación numérica en mayor precisión. Lo que pasa es que acá estamos viendo binarios de punto fijo con signo en configuración hexadecimal. Y volvemos a usar la palabra configuración que hasta hoy no había aparecido. La configuración hexadecimal de un binario punto fijo con signo negativo, a priori no podemos saber si es positivo o negativo tan rápido como si lo vemos en base 2. Por ahí hay que pensarlo un poquito. Hay que ver el dígito hexadecimal de más a la izquierda y ver si empieza con el bit en 1 o en 0 cuando lo pasamos a base 2. Esto va a ser verdadero y esto va a ser falso. ¿Ok? Bien. Siempre intento en esta clase tomarnos este tiempo para entender la carga inmediata porque es una instrucción bastante práctica que nos facilita muchas cosas, pero es importante entender cómo trabaja y bueno, cómo trabaja más que nada con los negativos, porque con los positivos por ahí uno
sin pensarlo, lo adivina, lo rellena con 0 y lo acierta. Pero cuando es un número negativo, puede cometer un error. ¿Ok? Bien. Volvemos a nuestro código, entonces, al programa. Bien, entonces, ¿cuál era nuestro objetivo en todo esto? Cargar, inicializar la celda 202 en 0, y para eso tenía que llevar un 0 al acumulador, con lo cual acá no nos metíamos ni con positivos ni con negativos, pero era el momento para explicar la carga inmediata en detalle. Entonces, en este momento el contenido del acumulador va a ser igual a 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Estos 3 ceros son estos 3, y este 0 de acá, el último, este, es el de expandir los 4 ceros del signo, el bit de signo del de la derecha, digamos. Bien. Una vez que tengo el 0 en el acumulador, lo voy a almacenar en la 202. Esto era para inicializar en 0 el resultado, ¿sí? ¿Cuál sería el siguiente paso? Tengo que empezar a resolver esa suma sucesiva. Ahora, ¿qué pasa si el valor A es 0? Porque la idea es sumar A más A más A más A B veces, ¿correcto? Terminaría el programa, ya tengo el resultado en la 202. Correcto. Acá podría, también creo que hay 2 o 3 soluciones. Si A fuera 0 y B no lo fuera, estaría sumando B veces 0, con lo cual el resultado estaría bien, pero bueno, estaría como haciendo un proceso ahí innecesario. No sé si estaría mal, pero bueno. Podríamos chequear y ver que si A es 0, me voy a fin de programa. Y ya me queda en la celda 202 el resultado esperado. Si no, la otra opción es empezar a chequear, digamos, que B sea 0 como condición de fin y sumar A más A más A, aunque A sea 0, voy a estar sumando siempre 0. Las dos soluciones son correctas. Tenía preparada la que chequeaba que A sea 0, pero vamos a ir por la otra, que hace que el programa sea un poquito más cortito. Y me parece que se puede llegar a entender mejor. Vamos a ver. Guido dice, ¿podríamos usar instrucción 7? Sí, correcto. De hecho, es lo que vamos a usar. Bien. Entonces, vamos a chequear entonces que B sea 0. ¿Sí? B puede ser 0 de entrada, con lo cual hay que chequearlo de entrada. ¿Sí? ¿Cómo hago para chequear B? Bueno, cargo el contenido de la 201, que es donde está B. Entonces, cuando se ejecuta la instrucción, en el acumulador voy a tener el valor B. Me fijo si es 0 con la instrucción 7. Si es 0, voy a bifurcar al fin del programa. Todavía yo no sé cuánto va a ocupar mi solución, no sé dónde está la instrucción de fin. Entonces la voy a dejar en suspenso hasta que termine toda la solución. Cuando termine la solución, completo esta instrucción de bifurcación. ¿Qué pasa si el valor B no es 0? ¿Sí? Según las condiciones del programa va a ser mayor, porque también para simplificar esta primera solución, A y B son mayores o iguales a 0, con lo cual sabemos que nunca va a ser negativo. Decrementaríamos B en 1 y sumamos A al resultado, ¿no? Tenemos que hacer esas dos cosas. Bueno, vamos a cargar lo que está en 200 para que en el acumulador me quede el valor A, que podría ser 0. Lo voy a sumar al resultado que está en la 202, con lo cual en el acumulador me va a quedar lo que tenía el resultado más A, ¿sí? Y como ese resultado parcial me queda en el acumulador, lo tengo que almacenar otra vez en la 202. ¿Ok? Fíjense estas 3 líneas. Cargo el valor de A.
lo sumo con el resultado parcial que está en la 202 y lo almaceno en la 202, porque la suma me queda en el acumulador. ¿Sí? Y ahora sí, puedo restar, en realidad el orden era indistinto, pero hay que restar 1 a b. Para sumar o restar, que vamos a hacer en este caso, necesito tener el valor al que quiero alterar en el acumulador. En realidad, aún operando en el acumulador. Bien. Entonces, acá voy a cargar. Acá alguien pregunta, pero en la próxima ya no, porque el 202 lo disminuye. Lo que voy a disminuir en uno, perdón, es la 201. La 202 está el resultado. Ahí solo voy a ir incrementando. La que voy ahora a restar 1 es a la 201. Voy a cargar la 201. No, tranquilucas, que al principio todo esto es 201, 202, uno se marea, así que no hay problema. Cargo la 202, que lo que hace es que el acumulador tenga el valor de, perdón, 201, ves que yo también lo confundo, 201. El acumulador va a tener el valor de B. Acá viene la parte donde hay que restar. Una manera de restar es generando un estado inicial de una celda, por ejemplo la 2FFF con el valor -1. Eso es algo que se puede hacer. ¿Sí? Lo que tengo que tener claro es que las celdas que yo use como variables o para guardar datos tienen que ser celdas, entre comillas, que estén por arriba de la celda del punto de carga. ¿Sí? Tienen que estar separadas de lo que es las instrucciones. Esto de acá son instrucciones y esto de acá pueden ser datos. ¿Sí? Entonces yo voy a tener en la celda 2FF el valor -1. ¿Sí? Recuerden que el -1, el binario punto fijo con signo, son todos los dígitos hexadecimales con F. Y alguien levantó la mano, sí. ¿No es peligroso agarrar memoria así random y usarla? Como no puede tener algo de mano. No, o sea, puede ser peligroso si vos en algún momento bifurcás a la celda 2FF que no tenés, bueno, se interpretaría como una instrucción de fin de programa. El tema es entender que en una celda de memoria conviven datos con instrucciones, ¿sí? Pueden estar juntos, mezclados. Lo que tiene que hacer el programador es estructurarlo de manera tal que el punto de ejecución nunca pase por una celda que para vos es un dato, porque ahí corres el riesgo de que la máquina quiere ejecutar una instrucción que no exista, por ejemplo, y ahí lo que se genera por definición es que el programa cancela, porque va a querer ejecutar una instrucción, por ejemplo, no sé, con el código 5, si esto empezara con un 5, y vos en algún momento bifurcás a la dirección 2FF, el 5 es un código de instrucción no existente, entonces la máquina no sabe qué operación tiene que hacer y el programa, generalmente decimos que el programa aborta o cancela por instrucción desconocida. Por eso es que hay que tener la precaución de no poner datos en el medio de las instrucciones. ¿Sí? Generalmente los estructuramos, los datos por arriba y las instrucciones por abajo. A ver, es una manera correcta para lo que es la ejercitación nuestra. Uno también podría decir, bueno, para inicializarlo en -1 lo inicializo con código, o sea, una instrucción que cargue un -1 en el acumulador y la almacene en 2FF. Estaría bien eso. Pero bueno, a veces para no generar tanto código de inicialización, no tomamos que esté mal inicializar la celda en lo que sería me sale la palabra momento, en tiempo de codificación, en tiempo de programación. Si no podemos inicializarla de otra manera, en tiempo de ejecución como lo hacemos acá.
acá hacemos una inicialización en tiempo de ejecución porque el contenido de la 202 se va a inicializar una vez que el programa arranca. Acá inicializamos la celda 2FF en tiempo de codificación, o sea, antes de que inicie el programa ya esa celda está cargada con un valor particular, como si fuese el código, ¿sí? Porque eso también es inicializar una celda con un valor inicial. Todo termina siendo el valor dentro de una celda de memoria. Entonces, si yo en una celda de memoria puedo darle un contenido que me sirve como instrucción, también podría inicializarla con un valor fijo, que para mí es como una especie de variable o dato inicializado. ¿Ok? Bien. Retomemos acá entonces. Lo que vamos a hacer es restarle 1 al valor de B. Entonces, para eso lo cargo en el acumulador, le sumo el -1, ¿sí? Porque tiene que las instrucciones Abacus muchas veces las vemos y es difícil a pura vista saber qué está haciendo, porque acá uno ve una instrucción de suma de 2FF, bueno, hay que ir y ver qué hay en 2FF, hay un -1, entonces acá sabemos que está restando 1, ¿sí? Entonces en el acumulador nos va a quedar el valor de B -1. Como eso está en el acumulador, lo volvemos a almacenar en la 201 para que se actualice, ¿sí? Entonces en la 201 nos va a quedar el valor de B, o mejor dicho, también podría ser el contenido de la 201 -1, que es lo mismo que el valor de B, ¿no? ¿Ok? Se ve claro este bloque, ¿sí? Para restar una a una celda, algo tan simple como eso, necesitamos 3 instrucciones. Ahí Daniel decía, entonces también hubiera sido válido inicializar 202 en F8. Sí, sí, es correcto, Daniel. Podríamos haber usado, de ser todo este valuro de la carga inmediata, haberle inicializado en 0 de esa manera, sí. Por alguna extraña razón, que por ahí no sabría describirte de manera muy precisa, es como que si la instrucción es un poco lejana a nuestro espacio de direcciones, lo inicializamos con código y si no de manera fija, pero es por una cuestión de costumbre, no es que una sea mejor que la otra. Pero sí, se puede iniciar, se podría haber inicializado de la misma forma, pero bueno, la idea es mostrar esto que quizás en otro contexto les puede servir para o resetear un valor de tiempo de ejecución en una celda. Entonces, era un caso como para ver esa forma. Bien, una vez que decrementé en 1, tendría que volver y chequear la condición de fin. La condición de fin estaba acá, en la celda 303. Habría que bifurcar hacia la 302. Correcto, tener que bifurcar hacia la 302. O sea, yo lo que tengo que hacer acá es una bifurcación incondicional, o sea, una bifurcación que se produzca siempre, ¿sí? No importa cuál sea el contenido del acumulador, yo tengo que bifurcar siempre. Entonces se puede resolver de varias maneras. Quizás la más bruta es si es 0, bifurco, si es 8, bifurco, y si es 9, bifurco. De esta manera yo voy a tener 3 instrucciones que en alguna de las 3 va a bifurcar. Esta es como la más feita. La segunda es decir, bueno, esfuerzo con un valor al acumulador, por ejemplo le pongo 0, con una carga inmediata, y bifurco con 7. O sea, me aseguro el contenido del acumulador con un valor que sea la condición para la bifurcación que le sigue abajo. Esta sería la opción B. Y una tercera opción es decir, bueno, me fijo qué hay en el acumulador previamente. Si yo sé siempre que la información en el acumulador va a ser igual, mayor o menor a 0, bueno, bifurco con la instrucción que sé que va a cumplir esa condición. ¿Qué es lo que aconsejo yo? Bueno, si alguno tiene dudas, la fuerza. Yo generalmente hago esto. Fuerzo el acumulador en 0 y bifurco con 7. Es una cuestión de costumbre. Son las 3 maneras de generar una bifurcación incondicional. Bueno, ¿a dónde debería bifurcar? Bueno, a la 302.
Sí, acá le voy a poner que bifurca acá. Le voy a pintar el mismo color para que sea una ayuda visual. O sea que de acá, si cumple esta condición, que va a ser siempre verdadera porque previamente lo inicialicé en 0, esto va a ir para acá arriba. Y va a verificar el valor de B. ¿Sí? Como ya le había restado 1, esto en algún momento va a encontrar que es 0 y se va a cumplir la condición de acá. O sea que mi solución ya está completa, ¿sí? Porque yo estoy almacenando el resultado en la 202, que es donde me pide, y la lógica de este programa funciona de acuerdo a lo que pide. Con lo cual mi solución ya terminó. Entonces en esta celda yo podría tener el fin de programa. Y acá completar el bifurque a la 30B. Y la 30B también como una ayuda visual vamos a poner 30C. 30C. A bifurcar acá. Y ahí termina el programa. ¿Ok? Entonces fíjense que ante la falta de la instrucción de multiplicación, lo que antes fue un programa de 4 líneas, acá, bueno, se hizo un poquito más grande. Hubo que resolver algunas cuestiones de mano un poco más artesanal.